El asesinato de un joven dentro de la estación de policía de Bosa, en el sur de Bogotá, no solamente dejó al descubierto el hacinamiento, sino también el contubernio entre policías y los delincuentes que administran el centro de detención como si fuera su propia guarida. Enrique Tapias. Mónica se llamaba Johann Steven Vanegas y aunque estaba condenado, fue recluido en esas instalaciones temporalmente. Estando allí, y a pesar de que se había quejado de los golpes que le habían propinado otros presos, la policía no lo escuchó hasta que lo llevaron herido de muerte al hospital de Kennedy. El pasado lunes 20 de noviembre murió en el hospital de Kennedy Johann Steven Vanegas, de 24 años, quien se encontraba recluido en la estación de policía de Bosa desde febrero de este año, mientras se definía la cárcel donde iba a pagar su pena de 16 años de prisión por homicidio. El preso permaneció 13 días en coma en este hospital por un trauma cráneoencefálico que sufrió después de una golpiza que le dieron los otros presos mientras estaba bajo la supuesta custodia de la policía. TC de cráneo simple, 7 de noviembre de 2023. Hiperdensidad de aspecto hemorrágico en espacio epidural izquierdo, que ejerce efecto compresivo sobre parenquima cerebral IPS lateral, colapso parcial del sistema ventricular y desviación de la línea media en ventana ósea. Se observa defecto óseo sugestivo de fractura a nivel temporal izquierdo. La mamá de Johann Steven nos dijo que él empezó a sufrir ataques físicos de los demás presos desde que llegó a la estación. Es una situación terrible porque es pidiendo plata, que para acomodarse, que si no hay plata los golpean, les pegan. A Johann Steven le dieron esta cuenta de Nequi para hacer los pagos a los extorsionistas que mandan en esta celda, que tiene capacidad para 35 reclusos, pero que en la actualidad hay 239 detenidos, una sobrepoblación del 582%. La cuota en la celda: 70, 50, 30, que para aseo, que para la comodidad, que si no, pues les dan mala vida de adentro. Xiomara aseguró que el 11 de octubre visitó por última vez a su hijo y este le contó que había recibido una golpiza muy fuerte. Johann Steven le pidió a su mamá hablar con el comandante de estación para evitar que lo siguieran maltratando. El mayor Carlos Hurtado me dijo: sí, ya llamo al sargento de celdas, entonces para coordinar cómo le colaboro para cambiarlo de celda, pero no, nunca lo cambió. El 7 de noviembre pasado recibió una llamada de esa misma estación. Le notificaron que su hijo estaba hospitalizado. Que había ingerido un jabón y que lo habían sacado caminando de su celda, que lo habían sentado en una silla y que ahí le habían empezado a dar ataques epilépticos. Dijo que cuando llegó al hospital, los médicos no hablaron de ningún jabón. En cambio, le explicaron que la gravedad en el estado de salud de su hijo se debía a fuertes golpes en la cabeza. Mi hijo estaba en coma porque tenía golpes fuertes en la cabeza que le habían ocasionado una hemorragia dentro de su cerebro. Los brutales golpes terminaron quitándole la vida a Steven Vanegas. Consultada a la policía, esta aseguró que el caso está siendo investigado disciplinaria y penalmente.